Quiero que vayas conmigo a 2 Samuel 6, del 1 al 12. Vamos a leer 12 versículos y quiero que ahí entrenemos la habilidad de lectura. Si no traes tu Biblia, van a aparecer los versículos acá. Es una traducción que es la traducción viviente, por si alguien dice, ay, a mí como que está diferente, pero solo es la traducción, es la misma palabra. Dice el versículo 1: entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Qué iban a traer de regreso, iglesia? El arca de Dios. Dice el versículo 3: así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, me cuesta este nombre, así póngale a su nieto, a su hijo, que estaba en una colina. Usa y Ayo, hijo de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ayo caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entronando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Versículo 6: cuando llegaron al campo de Triar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió ahí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó. Otras versiones dicen que David se asustó, se puso triste, porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo. ¿Qué tenía David? Miedo del Señor, y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor, vamos a decirlo alto, no se duerma, vamos, bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa. Mira qué interesante, a los de la casa, no solo a Obed-edom, a los de la casa de Obed-edom y a todo el que tiene a causa de el arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaba el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero. Hoy titulé a este mensaje: a causa de la presencia. Dilo conmigo: a causa de la presencia. ¿Qué tal si oramos, iglesia? Padre, gracias por esta mañana. Señor, aún en medio de risa, Señor, echamos fuera todo sueño, todo aquello que nos quiere robar la revelación y la bendición, Señor, que esta mañana tú quieres traernos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que en medio del mensaje, Señor, tú puedas, Señor, activar corazones, tú puedas traer el fuego de tu espíritu, Señor. Tú puedas desde ya, Señor, Padre, desatar experiencias con tu presencia en este lugar. Si hay personas en este lugar, Señor, que te habían sentido lejano, que te habían sentido ausente, que te habían sentido callado, Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por experiencias. Padre, yo hoy oro y pido por ángeles que se muevan en este lugar, desatando experiencias, Padre, porque no va a ser simplemente la palabra, va a haber una manifestación de tu espíritu en este lugar, Padre, que se va a manifestar sobre cada corazón, sobre cada mente en este lugar. Padre, no va a ser necesario, Señor, que un hombre o una mujer llegue a hablar
movernos, Señor, porque va a ser tu misma presencia, Padre, manifestándose, Señor, en este lugar, Señor. Hoy lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Yo les contaba esta mañana que yo recuerdo que en mi adolescencia, que es cuando uno se vuelve más fan de algo o de chiquito, yo meditaba que yo nunca fui tan fan de nada, la verdad. Nunca coleccioné nada, nunca era que me gustaba un super artista, ¿verdad? No, la verdad que no. Me gustaban cosas, pero no recuerdo haber tenido una afición así que me motivara grandemente. Pero yo sé que hay personas que les gusta coleccionar cosas y a muchos les gustan las historias. Hoy en día, sobre todo entre los jóvenes, se da todo esto, y aún gente grande que colecciona todo esto de los mangas, ¿verdad? De estas historietas japonesas, que yo las miro medias raras, la verdad. Pero hay gente que le gusta ver los chamucos en los muñequitos, ¿verdad? Y entonces le gusta, tal vez a algunos incluso hasta le gusta impreso todo esto, ¿verdad? Y te hablo de esto de historias y todo, porque hace como 3 días alguien estaba en mi casa y yo le compartía algo que desde hace algunos años sí me apasiona, y es escuchar historias de personas que aún bíblicamente, teológicamente se llaman como los místicos bíblicos, que son personas que han tenido experiencias tan fuertes con el Señor, que han vivido de una manera que tal vez podríamos decir bien sobrenatural, bien irreal para este mundo, y que vivieron y algunos viven, ¿verdad? A causa de la presencia de Dios en sus vidas, a causa de la manifestación de Dios en sus vidas. Y yo recordaba en estos días que hace algunos años, cuando yo estaba en la universidad, me contaron acerca de un hombre de Dios que vivía en una montaña de aquí de Honduras, que hace 30, 40 años era inaccesible llegar a ese lugar. No había camino, no había carretera, ¿verdad? Era inaccesible. Los carros aún andando, yendo por sendas que no eran caminos como tal, era muy, muy difícil porque era una montaña. Los niños de esa aldea, para poder estudiar, caminaban 2 horas para llegar. Pero en medio de ese lugar, que hace 40 años, 30 años era casi una selva, ¿verdad? Ahí Dios toca a un alcohólico que maltrataba a su esposa, a su familia. Y un día pasa por estas iglesias que algunos de ustedes dirían: ay, a mí no me gustan, muy pentecostales, ¿verdad? Con la musiquita. A mí me llega todo eso. Alejandro. Y pasa por a saber que estaban predicando, pero una cosa sí se sabía: ahí estaba la presencia de Dios. Y este hombre, que permanecía la mayoría del tiempo alcoholizado, pasa por este lugar, escucha una voz que lo llama, y en cuestión de segundos Dios lo saca de la embriaguez y lo llama como un profeta de él. Y fue un hombre que vivió de una manera que vivía en la presencia del Señor, buscaba al Señor, amaba al Señor, y todo su entorno y todas las personas que tuvieron la dicha de conocerlo, de ver esa manifestación de Dios a través de su vida, no pueden olvidarlo. Fueron impactados, fueron testigos de la sobrenaturalidad de Dios. Un hombre que no sabía leer ni escribir, vivía en otro mundo, ¿verdad? Una de las cosas que se reían hoy en la mañana es que yo les decía que de chiquita, yo me acuerdo que aparecieron unos muñequitos. No sé si eran muñequitos porque eran como en persona, ¿verdad? Pero eran los Power Rangers. Miren, mi papá una vez nos dio una macaneada a mi hermano y a mí,
porque nos encontró jugando los Power Rangers y él pensó que nos estábamos peleando. Y entonces él dijo: se están pegando, pues yo le voy a pegar de verdad. Entonces nos macaneó, ¿verdad?, por estar jugando. Pero estos muñequitos, para los que no los vieron, tenían una habilidad, un poder, que era que los Power Rangers se teletransportaban. Y entonces tocaban un botoncito y se iban de un lugar a otro. Y entonces uno de chiquito jugaba así, ¿verdad?, que apretaba el botón y uno saltaba. Como que se iba, pero ahí seguía, porque no éramos Power Rangers, ¿verdad? Yo cuando vi a mi papá con la faja, yo decía: ¿qué pasa? No funciona, ¿verdad? Pero no teníamos el superpoder. Ahora, lo interesante es que personas que han vivido en esta presencia del Señor han experimentado cosas tan increíbles como estas. Este hombre, que era un hombre que no podía leer ni escribir, llegaban personas a esa montaña que caminaban horas para llegar, que iban horas en su vehículo, y llegaban algunos de ellos con traductores y decían: buenas, venimos de Francia, está el hermano fulanito. Y entonces decían: sí, aquí vive. Y entonces decían: ay, qué bueno. Sí, es que nos conocimos en Francia, nos conocimos en Italia, en España, y ni visa tenía. Nunca había bajado su montaña. Porque yo quiero decirte que en Dios siempre va a haber más. El Señor siempre va a querer que experimentemos más de Él. Yo no conozco a muchos de ustedes aquí, algunos los conozco, pero yo quiero decirte que lo que hoy conoces del Señor se queda pequeño a las profundidades a las cuales Dios quiere llevarte. Siempre habrá más en el Señor. Siempre en su presencia habrá más. Hay un mar, hay un océano que nos está esperando de manifestaciones de Él, porque Él quiere manifestarse a nuestras vidas. Y usted puede decir: pastora Cindy, ¿quién era ese extraterrestre? Pero sabes, hay tanta gente que buscando al Señor ha vivido de esta manera. La Biblia está llena de este tipo de gente. En el Nuevo Testamento vemos a uno de los apóstoles predicando en un lugar, en un momento, y en cuestión de segundos Dios llevándolo a otro y predicando el evangelio, porque ese es nuestro Dios. Cuando Dios te acerca a un ser sobrenatural, poderoso, que es difícil poderlo entender con esta cabeza, poder definirlo con nuestras palabras, poder entenderlo con nuestra comprensión, porque Él es más de lo que nosotros podemos imaginar. Su presencia es real, su presencia se quiere manifestar en tu vida. Dile al que tienes a la par: no es para algunos, es para todos. Es para ti, dile: es para ti. El Señor se quiere manifestar sobre tu vida. La presencia del Señor tiene que ver con eso, con su presencia, con Él en un lugar. Cuando usted entra en un lugar, usted provoca algo en el ambiente. Todos provocamos algo. Yo he sentido la falta de la presencia de mi esposo en mi casa. Hace unos días, creo que el primer día que quedé sola, se me cayó Samuel de la cama. Asumo que se cayó porque realmente no sé qué pasó ahí. De repente, yo me había tomado un analgésico porque me dolía la cabeza. Había dejado al niño, un niño de 2 años, por si a alguien le da el ataque. Sobrevive si se cayó. Pero de repente yo estaba dormida, de repente escucho un grito, ¿no? Y llora, y cuando busco y el niño no está en la cama. Señor, ¿y dónde está el niño? Y lo voy a hallar ahí abajo de la cama. Yo dije: voló, se bajó, no sé, inexplicable. Pero yo ahí quería llorar. Y yo dije: ¿dónde está mi esposo? Ahí me hizo falta mi esposito.
¿Por qué? Porque la presencia de nosotros provoca cosas para la gente que nos rodea. La presencia del Señor provoca cosas en nosotros, provoca cosas en nuestro entorno. Usted puede llegar a este lugar y usted dice: ay, como que me dan ganas de llorar, pero no sé. Me testificaba un muchacho que vino al primer servicio, me decía: mire, nos lo encontramos en una tienda, oramos por él, por su compañero, y hoy estaba aquí en el servicio. Y entonces me decía: viera, Cindy, que me dieron ganas de llorar desde que entré. ¿Qué era? La presencia del Señor. Porque la presencia del Señor provoca cosas, te convence. La presencia del Señor es eso adentro que te dice: búscame, hay más para ti, hay más para ti. ¿Cuántos quieren esa clase de vida? Llenos de la presencia del Señor. Dice la palabra que no caminó con el Señor se lo llevó. A usted no se lo va a llevar, no se preocupe. Porque dice: qué miedo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren de verdad? A ver este lado, ¿cuántos quieren la presencia del Señor? Ay, no, ¿qué pasa? A ver este lado, ¿cuántos quieren la presencia del Señor? Ellos quieren más. Vamos a ver ¿cuántos quieren la presencia del Señor? Ay, no. Sigan ganando ustedes. A ver allá atrás, ¿cuántos quieren la presencia del Señor? Y arrebataron. Y todo este lado, ¿cuántos quieren de la presencia del Señor? ¿Cuántos en esta iglesia pueden decir: Señor, yo quiero más? Yo quiero ese más que hay de ti. Yo quiero experimentar más de ti. Yo quiero escuchar más tu voz. Yo quiero escuchar, Señor, estamos aquí porque tenemos hambre de ti. Tenemos hambre de ti. Vamos, levanta tus manos ahí, dile: Señor, dame hambre por más de ti. Gracias por todo lo que he vivido hasta el día de hoy, pero dame más, dame más hambre de ti, Señor. Más de ti, Señor. Todos los días. ¿Sabes? Hace un momento acabamos de leer la versión resumida de lo que pasó en esta historia. Israel estaba trasladando el arca de Dios, y el arca de Dios era una especie de madera, de cajón, donde había la esencia de Dios, la presencia de Dios, que era representativa para el pueblo de Israel. Esto había sucedido desde el tiempo de Moisés. Y digo que acabamos de leer la versión resumida porque en Primera de Crónicas 14, 15, usted puede leer aún 26, se habla de muchos de los personajes que vamos a leer. Está como la versión extendida si alguien lo quiere leer más tarde. Pero poniendo un poquito en contexto, esta gente, Dios se les estaba revelando como Dios. Recordemos que Dios se le revela a Abraham, el padre de la fe, y a toda esta gente que fueron los padres de la fe. Llegan a Egipto. Dios usa a Moisés para sacarlos, y todo el tiempo desde el Edén Dios se les estaba revelando. Dios estaba trayendo ese más para ellos. Dios estaba trayendo esa revelación de quién era Él y qué tipo de relación quería con ellos. Y esta gente fue siendo llevada en un proceso, y en medio de ese proceso se alocaban. Y en uno de esos momentos que andaban alocados, dice que tuvieron una guerra y que los filisteos se llevaron el arca del pacto, que era tan representativa para el pueblo de Israel. Así que mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo sin el arca del pacto. Pero Dios levanta a un hombre que era David, que David era un adorador, era un político de su tiempo, porque Dios lo levantó como rey, pero era un adorador. Él amaba a Dios, él amaba al Señor con todo su corazón. Él estaba apasionado. Si no, veamos los salmos, están llenos de palabras que David tenía para el Señor. Él realmente amaba al Señor. Así que cuando inicia su gestión como rey, en sus primeros días, él dice: ¿sabes qué? Yo no voy a gobernar sin el arca del pacto. Lo primero que voy a hacer en mi gobierno es ir a traer el arca del pacto y regresarla a su lugar, a donde debe de estar, en medio del pueblo. Qué lindo David, ¿verdad?
Así que este hombre, Primera de Crónicas, nos dice con más detalle que él levantó a los líderes, levantó un montón de gente que iba por el arca. Ahora lo interesante es que dice la palabra que esta gente iba, ¿verdad? Tenía buenas intenciones David, pero camino a que empiezan a llevar esa arca a la ciudad, se muere un hombre. Dice que el arca se tambaleó, porque sabes que podemos estar de buenas intenciones con la presencia del Señor, pero yo decía, la presencia del Señor es Dios mismo. Uno sí o no que a veces tiene maneras de cómo tratar a la gente. Hay gente que no le gusta tanto los chistes, ¿sí o no? Y hay otros que le gustan los chistes, ¿verdad? Hay unos que no les gusta, hable más bajito, ¿verdad? Y otros que son más gritones. Y uno, cuando se relaciona con la gente, aprende a cómo tratarla. Y Dios, siendo Dios, tiene que tener un trato reverente. Así que esta gente, aunque tenía buenas intenciones, lo que pasó es que ellos, escucha esto, es que ellos no estaban llevando esa arca de la forma correcta, porque Moisés había estipulado formas de moverla, pero ellos, yo no sé si por la emoción, por ignorancia, no lo dice la Biblia, no dice qué fue lo que le pasó a ¿cómo se llama? A David. No dicen si es que al hombre se le chispoteó, pero ellos vinieron y dicen, una carreta está buena para llevar al Señor. Y a veces queremos subir al Señor en una carreta, ¿verdad? Y entonces aquí, no, si lo malo, el Señor sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Así tengo una vida de pecado, así, ¿verdad? Me comporte como el Señor sabe cuánto lo amo. No, si lo amaras, cuidaras la presencia. Y entonces esta gente dice que suben en una carreta, y alguien igual con buenas intenciones ve que en algún momento esa arca se tambalea y se va a caer. Y dice que la dijo agarrar, y al tomarla el Señor se enojó y dice que se murió la persona. ¿Cuántos de nosotros al ver que la arca del Señor se estaba cayendo hubiéramos corrido a agarrarla? ¿Ah? ¿Cuántos? Solo yo. ¿Cuántos? Bien muertecitos, ¿verdad? Con USA. Ahí hubiéramos quedado. Porque aunque hubiéramos tenido buenas intenciones, todo lo que estaba pasando ahí, aunque parecía bueno, no era de la forma en que el Señor quería. Y cuando hablamos de la presencia tenemos que entender esto, porque podemos estar cargados de buenas intenciones, pero si queremos cultivar, tratar con la presencia del Señor, vamos a tener que tratar con su persona, con lo que Él es, con lo que a Él le gusta, cómo Él se siente con nosotros. Imagínate que estemos en una reunión y alguien se muera. ¿Qué? Se muere. No volvés a venir a la iglesia. Aunque algunos me digan, no, sí vuelvo. No vuelve. ¿Por qué? Porque a todos nos daría miedo, ¿sí o no? Imagínate ese momento, va el David con todo su ejército en sus primeros días de gobierno, el hombre, ¿verdad? Y se le muere alguien. Entonces dice que David se llenó de miedo, tanto que dijo, no, yo no me llevo esta arca, ya no camino con esto, porque cuánta gente no se me va a morir en el camino. No, ya ni, yo creo que ya no querían ni tocar. Entonces te dijeron, bueno, ¿y dónde dejamos esta arca? Busquemos. Mira, la Biblia no dice los detalles de por qué lo dejaron ahí, pero dicen que terminó en la casa de un hombre, no en el terreno, no en el patio. Quiero que use un poquito la imaginación. En la casa. ¿Cómo serían las casas en ese tiempo? No creo que eran tan grandes. Y me imagino la arca tenía su tamaño. Usted se imagina que lleguen aquí, le toque el rey. Muy buenas. Buenas, ¿cómo está? Mire, le quiero dejar esta cajita. Ah, rey, ¿por qué hay tanta gente? Los médicos forenses, las ambulancias, ¿verdad? Toda la gente allá afuera. No, es que se acaba de morir alguien. ¿Y por qué? No, por lo que le traigo a su casa. ¿Usted se imagina?
Mire, yo no sé si es que el hombre dijo, no, pues si es que si le digo que no, o me mata el arca o me mata el rey. No, sí, pues como usted diga, ¿verdad? Tipo el Chavo del 8. No, pues así, sí, decía el Chavo del 8, ¿verdad? Así pues sí, ¿verdad? Y entonces meten, pero es increíble porque imagínate que yo me imagino que este hombre le daba miedo el arca. Pero algo, di conmigo, algo tuvo que hacer Obededón diferente. Algo especial había en el corazón de Obededón. Porque algo interesante que leímos en 2 de Samuel es que dice que esta arca la iban a llevar desde un lugar donde había estado 20 años, que era en la casa del que no puedo pronunciar, que se me olvida. ¿Cómo es? Abinadab. Así póngale a su hijo. Abinadab. 20 años estuvo en esa casa y no hay historia de eso. 20 años estuvo ahí el arca. Ni a nadie mató, ni fu, ni fa. Por lo menos aquel se lo llevó con él, el Señor. Pero 20 años en un lugar y no provocó nada. Nada. Como que no hubiera nada. Pero la palabra dice, y lo puedes leer en 2 de Samuel, que dejan el arca ahí con miedo y algo comienza a suceder en la casa de Obededón. De repente los vecinos empiezan a ver la casa de Obededón más bonita. Ya viste cómo le crecen las flores a Obededón. Viste qué gordas están las vacas de Obededón. Viste las hijas de Obededón. No, hombre, las va a poder casar bien. Qué bonita esa muchacha. Viste qué fuertes son los hijos de Obededón. Viste, porque dice la escritura, y lo leímos, que dice que Obededón y toda su casa empezó a experimentar algo a causa de la presencia de Dios en esa arca. Lo empezaron a ver mejor, empezaron a ver la tierra, todo. Yo no sé a qué se dedicaba Obededón, tal vez era panadero. Y la gente decía, ¿ves cómo está vendiendo Obededón? Y qué rico ese pan. Solo ahí quiere comprar la gente pan porque qué rico. O tal vez, ¿verdad? No sé, era carnicero. No sé las profesiones de ese tiempo. O era granjero y decían, ¿viste los tomatotes que le crecen al Obededón ahí? Las zanahorias. A causa de la presencia. Y esto se vuelve tan fuerte, iglesia, que llega a los oídos del rey. Y le dicen, rey, ¿se acuerda dónde dejamos el arca? Con aquel pobrecito que ni sabía que le estábamos metiendo ahí. ¿No ve que dicen que lo están prosperando? Que está siendo prosperado, que está siendo bendecido. Y dice que la fama fue tan fuerte que David dijo, es el tiempo de irle. Mire, ese David era inteligente. Dijo, ya no están matando a nadie. Ahora vamos a traer el arca. Y en 1 de Crónicas del 16 al 17, mira, David amaba al Señor y el Señor lo amaba a él. Y David dijo, bueno, si a ese hombre el Señor lo está bendiciendo y aquí alguien se murió, algo está pasando. Y David se dio cuenta que es que la forma de mover el arca no era la correcta. Entonces dijo, no, ahora vamos a ir, pero lo vamos a hacer de la forma que el Señor quiere, de la forma que el Señor merece, de la forma que el Señor estipuló. Obededón comienza a ser bendecido, pero yo te digo, ese hombre tuvo que hacer algo. Porque ¿por qué 20 años estuvo en una casa y no sucedía nada? Yo me imagino que Obededón miró la presencia. Óigame, le tenía miedo quizás, si se había muerto un hombre. ¿O es que usted cree que el hombre era sin sentimientos? Era de hule. No, el hombre sentía. Probablemente él se asustó, pero ¿sabes qué? Yo estoy casi 100% segura que Obededón era un adorador. Y este hombre dijo, ay no, sí, qué miedo, pero no un miedo de temor de que nos va a dar chicharrón el Señor también, ¿verdad? Porque muchos decimos, no, es que mire, cuando más me acerco al Señor, peor me va, de todo me pasa. Y entonces, ¿qué nos pasa como David? Nos alejamos de la presencia
del Señor. Pero Obed-edom decía: hey, no, sí, hay que tenerle cuidado a la presencia del Señor, pero era con un temor reverente. Porque cuando la Biblia habla del temor a Jehová, no habla de que tú le tengas miedo y salgas corriendo. Habla de un temor de respeto, de reverencia, de darle el lugar que Él se merece. Así que probablemente Obed-edom decía: no, si la presencia está aquí, hay que tener limpia esta casa. Vamos a limpiar la casa. Vaya, esposa, hijos, limpia la casa. No, si la presencia del Señor aquí está, hay que ofrecerle alabanza. Y se ponían la familia a adorar al Señor, a orar ahí, porque ahí estaba la presencia del Señor. Yo me imagino que ese hombre dijo: bueno, si la presencia del Señor está aquí, le vamos a entregar todo. Y sabes, algo hizo esta gente que provocó la presencia del Señor. Y lo que no pudo ver estas otras personas y esta otra familia que tuvo el arca 20 años, Obed-edom lo vio en 3 meses a causa de la presencia. Yo quiero decirte, iglesia, que si hay cosas en tu vida que no has visto hasta el día de hoy, lo que necesitas es la presencia. A causa de la presencia, lo que te podía tomar años puede tomar minutos, puede tomar segundos, porque no hay nada imposible para la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, Obed-edom fue tan bendecido a causa de la presencia del Señor, pero tan bendecido, que él y toda su casa fueron cambiados. Te lo voy a volver a leer en 2 de Samuel. Dice el versículo 11: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Iglesia, mira esto. Esto es bien fuerte, porque dice la escritura en Crónicas, Primera de Crónicas, empieza a dar en diferentes puntos, empieza a hablar de Obed-edom hasta el día de hoy. Hasta antes de que llevaran el arca a su casa, Obed-edom era un desconocido, no era conocido. Permítame decirlo, y espero no herir sensibilidades, no era nadie. Pero una vez llegó la casa llegó la presencia de Dios a su casa, hasta famoso se volvió el hombre. 100,000 seguidores en Instagram. Él y toda su casa. Al punto que Primera de Crónicas, creo que en el capítulo de 16, y creo que por ahí por el 20 y pico, empieza a hablar de la genealogía de los levitas. Y Obed-edom era un levita, y dice que cuando empieza a decir: y Obed-edom se casó y tuvo este hijo, hablaba de que los hijos de Obed-edom eran fuertes, eran bendecidos, eran vigorosos, eran hombres valientes. Iglesia, cuando la arca del pacto, cuando la presencia de Dios se activó en ese lugar en favor de Obed-edom, no lo hizo en favor de solo él, lo hizo en favor de su familia, lo hizo en favor de sus nietos, lo hizo en favor de sus bisnietos, de sus tataranietos. Escucha esto: la presencia del Señor es capaz no solo de darte experiencias a ti y de cambiarte a ti, sino de cambiar a todas tus generaciones, de marcar a todas tus generaciones, de bendecir a todas tus generaciones. Pero todo esto es a causa de la presencia. Por eso tú y yo tenemos que reflexionar dónde está puesto nuestro entendimiento. Miraba en estos días no lo terminé de ver,
pero decía algo así como tener fijo. Estaba leyendo un mensaje que decía tener como fija la mirada en los objetivos, en las cosas que tenemos. Y yo quiero preguntarte por qué estás aquí este domingo. El objetivo de todo debe de ser atraer su presencia, tener más de Él, conocerlo más. No venir a llenar una silla, no escuchar un buen mensaje solamente, no escuchar la canción que a mí me llega. No, es tener más de Él, tener una experiencia con Él. Porque Él siempre estará dispuesto a darnos más, a desatar más sobre nuestras vidas. ¿Sabes? A ti se te podrá olvidar el mensaje de hoy, pero si tú tienes una experiencia, eso te va a cambiar la vida. Porque las palabras se olvidan, pero las experiencias no. Y el diablo es bien difícil que robe experiencias. Yo les contaba que los momentos que han marcado mi vida más fuertes han sido experiencias con el Señor. Rara vez ha habido alguien, ha sido con el Señor. Y esto no es solo para algunos pocos, es para todos. Porque el Señor está abierto a hablarnos. El Señor está abierto a animarnos de forma personal. El Señor está dispuesto a revelarse, a mostrarse a nuestras vidas. Yo últimamente he andado diciendo y orando algo que el Señor ha puesto en mi corazón, no solo para mi hijo, sino aún para jóvenes de la iglesia, para niños. Y yo oro y le digo: Señor, que ellos no crezcan con el Dios que experimentaron sus padres. Yo oro, Padre, que ellos te conozcan como su Dios, que ellos tengan su experiencia, que Samuel tenga sus propias experiencias contigo. Háblale, Señor, quítale lo berrinchudo. Porque usted no puede vivir de experiencias prestadas. Yo me emociono cuando escucho las historias del hermano Ángel. Mira qué cosas que ese hombre que te contaba años después conocí a su hijo, un tremendo hombre de Dios también. Y tuve la oportunidad hace unos meses con un grupo de acá, nos lo llevamos con José, fuimos a la montaña y yo lloraba. Y el testimonio de ese lugar es tremendo, porque en aquel tiempo dicen que el Señor un día a él le habló y le dijo: aquí vas a levantar una iglesia, va a ser acá. Y él le dijo: Señor, pero ¿y cómo voy a tumbar estos árboles? Porque dice que a unos metros la gente que cuida los bosques, pues no sé si eres nacifor, ¿verdad? Una cosa así de ese tiempo. Dice que tenían ahí, tenían como una base. Y él le dijo: Señor, pero ¿y cómo yo voy a estar? ¿Cómo me voy a cortar? Me van a meter preso. Pero el Señor le dijo: yo lo voy a hacer. Y una mañana dice que amaneció seco toda la circunferencia del terreno, de lo que hoy, de lo que fue y de lo que hoy es ese lugar que Dios apartó. Entonces dice que llegaron obviamente las autoridades y dijeron: bueno, ¿quién le metió veneno a esto? No, fue el Señor. ¿Cuál Señor? ¿Verdad? Aquí es que le metieron veneno. Fue el Señor. Pero era un hombre tremendo en Dios. Esta historia nos la contaba su hijo. Dice que les dijo: bueno, a mí el Señor ya me habló que Él les va a hablar a ustedes, que es Él. Y dice que esa mañana ese lugar amaneció lleno de aceite. Todo amaneció lleno de aceite. Y entonces ellos dijeron: no, es que aquí vamos a encontrar el veneno que le metieron a estos árboles, a esta grama y a todo. Le dijo: entre, que ahí el Señor se va a encontrar con usted. Dice que entraron este grupo de hombres y fueron tocados tan fuerte por la presencia del Señor que los miraban llorar, los miraban reírse, los miraban correr. No podían salir de ese terreno porque la presencia de Dios los tenía capturados. Iglesia, Dios quiere hacerte reír, Dios quiere hacerte llorar a causa de su presencia. Él quiere darte experiencias que te capturen, que te permitan ser dimensionado a lo que hoy estás viviendo, que te permitan ir y poder experimentar algo nuevo de Él. Yo hoy oro porque esta iglesia pueda ser capturada
por la presencia del Señor. Oro que el Espíritu Santo ponga hambre en tu vida, hambre por más, hambre por conocerlo, hambre por experimentarlo, hambre, hambre, hambre. ¿Sabes qué? Yo te decía, la presencia se vuelve una experiencia para nosotros. Porque yo decía, la presencia es alguien, es Él. No sé si existe la palabra experiencial, ¿sí? ¿No? ¿Alguien aquí que sea bueno? ¿No? Ven, me hace falta mi esposo. Él tiene buenas palabras. Pero la presencia del Señor provoca experiencias, provoca algo. Y yo te decía, el enemigo es especialista a veces en robarnos palabras. Fue tu imaginación, fue tu emoción, es que sabían tu vida, entonces te manipularon. La Biblia habla de esto en la parábola de donde cae la semilla. Sé que una cayó en una tierra, ¿verdad?, de cierta manera, entonces que se la robaron. En otra que habían muchas rocas, y que hubo semilla que cayó en buena tierra, hablando de la palabra. Pero la experiencia. Hace unos años, un joven que todo el mundo le tenía miedo, allá cuando pastoreamos en Zamorano, cruzó la puerta del lugar donde hacíamos reuniones y él cuenta, dice, y algo me cayó y desde que entré no podía parar de llorar a causa de la presencia de Dios. Y hay muchos aquí que luchan con esa presencia cuando la deberían de abrazar, cuando deberían de decir, Señor, yo quiero más, me voy a dejar ir con vos. Porque yo decía, iglesia, hay un océano que te está esperando en el Señor. ¿Sabes qué? Dice la palabra que este hombre Obededón fue transformado. David dice que el reinado de David fue el mejor. ¿A causa de qué? De la presencia. Tú quieres lo mejor en tu casa, en tu familia, atrae la presencia. Tú quieres lo mejor en tu matrimonio, atrae la presencia, cultiva la presencia. Tú quieres lo mejor en tu vida, cultiva la presencia. Es a causa de la presencia, iglesia, que vamos a ser transformados, vamos a ser mudados. No va a ser un pastor el que te va a cambiar. Déjeme decírselo así, se lo digo amable. Yo sé que suena enojada, se lo digo amable. No es un pastor, no es un consejero, no es culpa del hermano que te trató mal, que ya no quiere venir a la iglesia. No, lo que necesitas es la presencia del Señor. ¿Quieres ser transformado? Hay que cultivar la presencia del Señor. ¿Querés salir de las dificultades? Atrae la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque a causa de su presencia todo cambia. Es la presencia del Señor la que nos va a hacer avanzar. ¿Sabes que la iglesia es popular en una red social? Si usted ve, los que están más familiarizados con todo este tema de los videitos, ¿verdad? Esos rápidos de reels. Entonces hay reels que se nos hacen famosos y a veces uno ni sabe por qué se hacen famosos. No quiero ofender a Nancita, pero porque es la mera haciendo video. Pero a veces uno dice, no hombre, y eso se hizo viral. Porque como que lo voy a decir para mí, a veces a uno le gustan ver las cosas que no tienen a tanta cosa. Mire, lo voy a contar. Nos estábamos riendo porque ahorita camino a Guatemala, mi esposo se fue con 21 hombres de la iglesia. Y entonces creo que 5 se fueron por carro y el resto por avión. Y de los 15, algo así, que se fueron por avión, les pasó algo bien tremendo, que fue que les cortaron sus mochilas de camping, que es una mochila especial que llevaban de aquí. Mire, yo le enseño el video y usted se asusta porque realmente era el diablo. O sea, cortadas cosas. Y entonces mi esposo
que es un hombre tranquilo, de verdad. Él vino porque les decían, no les podemos. Usted le hizo un video. Dijo, bueno, y él se escucha bien tranquilo, ¿verdad? La voz. Dice, bueno, mire, aquí está. Nos cortaron las mochilas. Y mire, aquí está. Y había, ya dije, perdón. No se quiere hacer responsable. Y verdad. ¿Y qué cree? Mi pobre esposo sube mensajes a las redes sociales. Ni uno. Sí, se le han hecho virales algunos, pero óigame, ese tiene cientos. Porque a la gente le gusta el chisme. Óigame, en los comentarios, mire, mi esposo tranquilo, nos cortaron. Casi que dice, Dios les bendiga. Pero en los comentarios, que esos hijos del diablo, de la aerolínea, ¿verdad? Se van a quemar en el infierno, ¿verdad? Bueno, le llovió. Óigame, pero eso está súper. O sea, mi esposo está en la montaña y ni sabe. Subió otro igual. Y entonces alguien decía, tan bueno que es el pastor predicando. Y mire lo que se le hace viral. Es triste, pero cierto. Y ya ni sé por qué está. Ya. Entonces tenemos eso. Y sabes que mucha gente se nos acerca y dice, ay, ustedes son los pastores. Qué bueno, qué bonito qué bonita las fotos que suben. Pero sabes qué, iglesia, y te lo digo de todo corazón, nosotros oramos que esta casa no sea conocida por los buenos videos, no sea conocida porque que la gente qué bonita, qué educada, qué cristianos se ven. No, oramos porque esta casa sea conocida a causa de la presencia de Dios, que cambia vidas, que liberta, que trae cambios, que hay gente que adora, que está apasionada por el Señor. Esa es nuestra oración. ¿Sabes que cuando nosotros vemos algunos casos que los vemos peludos y difíciles? Personas que llegan y nos cuentan, estamos pasando por esta situación, estamos pasando, ¿verdad? Y uno por dentro dice, ay, Dios mío, solo tú. Entonces uno dice, no, literal, Señor, te lo entrego. Porque nada de lo que yo pueda decir le va a solucionar el problema. Oramos, le entregamos al Señor y comenzamos a orar. Porque es a causa de la presencia que vienen unos de repente de Dios, como el de Obededón. Obededón ni conocido era, pero en 3 meses Dios le cambia la vida. Y a mí me encanta esto, porque yo te decía, no se dice que era lo que hacía Obededón. Se dice que Dios lo prosperó. Tal vez en 3 meses la pulpería estaba potente, ¿va? Era una venta bárbara que tenía. Pero a los 3 meses se sabe el secreto público de Obededón. Y dicen, no, vamos a ir por la presencia. Dijo David, no, ya, y este hombre es suficiente, ¿va? Muy bendecido. Entonces vamos a traer esa presencia, esa arca. Y van, y Obededón, cuando ve que le llevan el arca, no dijo, bueno, ya el Señor, me quedó fuerte la pulpería acá, ¿verdad? Me quedó fuerte la que Dios bendiga, el Señor bendito, glorioso. No, ¿sabes qué? La Biblia dice que Obededón se fue detrás de la presencia del Señor. Digo, Obededón, yo no me voy a quedar con la bendición, yo me voy a ir con el Dios de la bendición. Y dice que él y toda su casa. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Dónde dice eso? Porque dice la palabra que cuando David puso gente a cuidarle el arca, uno de los porteros y los cuidadores de esa arca era Obededón. Imagínate que tal vez era un levita que no estaba en sus funciones, pero mira que dice que Obededón, yo no sé, te digo, no sé qué haría, pero pasó de hacer lo que hacía a cuidar el arca del Señor. Él amaba la presencia del Señor. Iglesia, y este es el secreto: poder amar, poder tener la expectativa, poder tener el hambre, poder tener el deseo por más del Señor. En medio de las circunstancias, en medio del tiempo, poder decirle: Señor, yo te quiero ver. Para mí uno de los testimonios más tremendos que tiene la Biblia
Es aquella profetisa Ana que dice que pasaba en el templo porque Dios le había dicho que antes de morir vería al Mesías, y de día y de noche oraba en un tiempo donde había tanta idolatría, donde había tanta pobreza, donde había tanta hambre, donde había tanta injusticia, donde había tanta crueldad. Pero el corazón de esta mujer se mantuvo en la presencia del Señor con la expectativa que esa voz que había escuchado se iba a volver real un día, que lo que un día había escuchado se iba a volver real. Y dice que esta mujer antes de morir ve a Jesús siendo bebé. Iglesia, lo que necesitamos es su presencia. Gloria a Dios por los buenos consejos que podemos recibir. Gloria a Dios por los doctores, por los psicólogos, por los psiquiatras. Gloria a Dios por el trabajo que tienes, por los negocios. Pero tú y yo necesitamos una sola cosa. David, que entendía todo esto de la presencia del Señor en uno de sus salmos, dice: una sola cosa quiero: estar en tu presencia todos los días. Estar en tu casa, en tu presencia todos los días de mi vida, y ahí habitar. Porque cuando tú pruebas la presencia del Señor, se vuelve adictivo, se vuelve real. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Hay un profeta en la Biblia que es el profeta Elías, que dice que también fue arrebatado, igual que Enoc, de aquí de la tierra. Yo no veo a Elías llorando porque Dios se lo iba a llevar. Él amaba estar en la presencia del Señor. Pero no vas a poder amar lo que no has experimentado. No vas a poder desear lo que no has experimentado. Por eso es importante decirle: Señor, dame de ti, dame experiencias de ti. En la presencia del Señor vas a recibir dirección. En la presencia del Señor vas a ser transformado. Y sabes, yo sentía compartir hoy este mensaje porque vamos a entrar el jueves en ayuno. Y decía Andrea, la Biblia dice que la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Y cuando habla de la oración no dice oren por la cosecha, porque Dios no se va a contradecir. ¿Cómo vamos a orar por la cosecha si ya está lista? Dice oren por los obreros. Jesús lo dijo. Oren por los obreros. Ora por tu vida esos 10 días. Dile: Señor, enciende la llama. Yo hay muchos acá que los conozco de hace algunos años, otros no los conozco. Pero ¿qué has estado haciendo con la presencia de Dios en tu vida? ¿Será que has estado produciendo algo? ¿O será que no has estado produciendo nada porque no hemos estado atentos? No le hemos dado la reverencia que necesita. No le hemos dado el respeto que necesita su presencia. Cuando alguien importante llega, se siente, ¿verdad? Venga, siéntese. Presidente, ¿verdad? Yo les he contado un montón de veces que a mí me gusta todo ese tema de los protocolos reales. Les he contado, ¿verdad? Entonces en estos días leía que a la antigua reina que se murió, la reina Isabel de Inglaterra, la gente tenía prohibido verla a los ojos. No la podían ver a los ojos. Era, si había un presidente, ¿verdad?, mandaban una nota y le decían: no la puedes, a menos que ella, ¿verdad? Pero entrabas, no podías verla directamente a los ojos. ¿Por qué? Porque le tenían reverencia, le tenían respeto. Yo creo que una de las cosas prácticas que podemos empezar a hacer tú y yo es desfamiliarizarnos de la presencia del Señor. Porque muchas veces estamos tan familiarizados. Otro domingo más. Ay, qué sueño, ¿qué voy a comer hoy? Ay, ¿qué estará en descuento para ir a almorzar? Y estamos pensando en todo menos en el Señor. Estamos afanados.
Usted dice, no, es que hoy no adoré porque no cantaron las que me gustan a mí. A mí me gustan esas de... Por cierto, hay marimba la otra semana. En el primer servicio, usted haciendo madruga. En el segundo hay otra cosita. No estamos... Va a haber algo, pero marimba no, porque no pueden estar los dos tanto tiempo. Pero aquellos que están y que son marimberos, primer servicio. Y se tocan cristianas. No, me voy a creer que aquí vamos a... No, tampoco. Se tiran buenas aquí. Ahí va a ver. Entonces, y usted dice, ¿puedo danzar al ritmo de la marimba? También puede danzar al ritmo de la marimba. Entonces hay que tener respeto, reverencia. Decirle, Señor, dame reverencia si yo te sirvo y me toca saludar a la gente, parquear, dame reverencia por todo lo que hago, por todo lo que hago para ti, Señor. Yo te decía al inicio, yo no sé qué hizo Obed-edom, pero provocó esa presencia. Y yo he visto a lo largo de mi vida personas que provocan al Señor con su obediencia, con su amor, con su pasión. Están llenos de errores como todos nosotros, pero tienen un hambre de cambiar, de entregarse al Señor, que se dejan ir en ese océano de lo que puede provocar la presencia del Señor. Yo sé, iglesia, que como casa vienen mejores tiempos para nosotros a causa de la presencia del Señor. Sabes que yo tengo una firme convicción, firme, una certeza total de que vamos a ver más. De que si usted anda emocionado, usted dice, ay, qué lindo cómo sentí al Señor, viera que hay más para nosotros. Porque el Señor ha prometido derramarse en esta casa con todas las manifestaciones de su presencia, con todas las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y cuánta gente aquí puede tener hambre de empezar a provocar a ese Dios que está dispuesto a darnos más como casa, a darnos más como familia, a darnos más como personas? Y levantar tus manos, vamos, levanta tus manos ahí y dile, Señor, dame más. Ponte de pie. Señor, dame más. Señor, esta casa se está preparando para más. Se está preparando para más de tu presencia. Se está preparando para más de ti. No vamos a tener miedo. No vamos a salir corriendo.